Bueno, estamos con César To, que está presente. Yo lo quería presentar antes de que apareciera, pero apareció antes de la videollamada. Se adelantó. Así que no lo voy a presentar yo. Voy a hacer que él mismo se presente y que diga quién es o qué hace. O cualquiera de las dos cosas, Difícil la digamos. cosa. Difícil la cosa. Por- Digamos simplemente que soy un abogado que trabaja por su cuenta y que además ejerce funciones dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación aquí en la Agencia Territorial Córdoba. Bien, Militante social de hace muchísimos años y de derechos humanos, bien. centralmente. Docente de la Facu también. Sí, docente de la Facu, sí, para poner la chapa podemos poner un montón de chapas, qué sé yo, docente de la Facu, adscripto en filosofía, doy taller y prácticas profesional, estoy en el Colegio de Abogados en la dirección de la Sala de Derechos Humanos, como soy trabajador estatal afiliado a ATE, delegado de ATE en el Ministerio de Trabajo y el secretario de formación de ATE en el CDP Córdoba, que es el Consejo Directivo Provincial Córdoba. Si es por chapa, ponemos toda esa Un sarta de montón un tonteras. montón de cosas. Y ese Que montón en de realidad se cosas, resumen en una sola. ¿cuál es? Humano, Humano, bien. humano, nada más. Me gusta. Bueno, estamos hoy entonces Nada con más que eso. el humano César To. Y al humano César To, ¿lo condiciona ese conjunto de circunstancias que nombraste anteriormente, ¿no? Que, que hacen que vos tengas una posición, por decir, estratégica dentro de la sociedad. ¿Te han condicionado en algún modo de ser o estar dentro del... No, porque en realidad creo que fueron prácticas que fui llevando, o sea, que me interesaban, eran mis lugares. No, no hubo condicionamientos de tercero para estar en esos lugares, sino condicionamientos que uno mismo se va poniendo, tratando de ocupar espacios y después, a veces, qué sé yo, por reconocimiento, por alguna razón, te ofrecen ocupar algún lugar y bueno, nada más que eso. Es más, podríamos decir que a veces influyen más todas esas chapas y esos cartones en los terceros que a veces en uno mismo. Bien. César es abogado penalista, pero un abogado penalista particular porque casi siempre usa remera. ¿Por qué, siendo abogado penalista y siendo que el abogado penalista tipo en la sociedad es uno de los mejores, creo que es uno de los fueron mejor vestidos o más elegantemente En realidad vestidos? hay distintos tipos de trajes. Si los recorres te vas a dar cuenta que hay distintos tipos de trajes dentro de los abogados penalistas, que también Sí, se observan en otros fueros, pero bueno, en penales como que sobresalen más, qué sé yo, a lo mejor porque uno camina, yo camino más esos pasillos que otros, pero tenés los de trajes baratos y raídos, que ya sabes a quiénes defienden, quiénes son sus defendidos, los, los últimos de la sociedad, los delincuentes más pobres. Después encontrás algunos con trajes tipo de seda italiano y vestidos así en esa onda, y esos son los que se dedican al narco, o con sombrero, ese tipo de cosas, esos se dedican a los narcos. ¿Mm? Y después tenés tipos que ves con unos trajes que vos decís, vale lo que un auto. Bueno, esos son los bien, que defienden a los grandes señores, a los que bien, conocemos como ladrones de guante blanco. ¿Mm? claro. La pregunta no es Y, yo, azarosa, y después porque estoy yo, y después estoy yo, que por ahí aparezco con algún saco, por ahí voy de campera, a veces de remera, si me toca una audiencia, sí, me calzo una camisa y una corbata que llevo en el bolsillo, eh, puedo circular de zapatillas o de zapatos, como pinte ese día. Y una cuestión de cómo me pinte a mí, no como bien, es el mandato. El mandato lo cumplo cuando voy a una audiencia, particularmente.
Se cerró la cámara, Una César. audiencia, perdón que justo me entró una llamada, una audiencia de cámara, ¿está? Porque Perfecto. en la indagatoria de detenidos, Bien. como pinte. Mientras soluciona el problema de... Ahí estamos. Eh, la pregunta no es azarosa, ¿no? Porque nosotros estamos justo en el marco de estas entrevistas eh, viendo a Michel Foucault, a la teoría crítica. Entonces, el análisis de la vestimenta, del ropaje social, tiene alguna significación. Eh, Vamos a suspender acá, a ver si... Ahí vuelve César. Eh, Ahí. Perdón, el, Seba. Sí, estaba Per- diciendo, Perdón. ¿Me escuchás ahí, Seba? ahí te escucho perfectamente. Ahí está, porque me entraron 3 veces la misma llamada que la corté, pero bueno, estaban insistentes. ¿Querés atender y seguimos? No hay ningún problema. No, 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 no. Que esperen, Che, no, ahora que bueno, esperen. estaba diciendo que la pregunta no es azarosa, estamos viendo la teoría crítica, estamos viendo a Michel Foucault y estamos viendo, me parece que tiene cierta relación esta cuestión de la vestimenta. Vos decías que hay como diferentes tipos de vestimenta hasta dentro de un fuero, ¿no? Y por el tipo de cliente que se está defendiendo. Porque quizá esa vestimenta tiene un rol social particular. En el caso tuyo, podemos concluir que vos tenés diferentes tipos de clientes, que por lo menos no te dedicas a uno. No podemos inferir qué clientes tenés, pero que tenés varios seguro. Bueno, eh, ¿por qué te parece que un trapecista no usa traje y un abogado sí usa traje? Hablando de tu caso particular. Por una cue- No, 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 no importa. O sea, a ver, a veces estoy obligado a usarlo, aunque no quiera. Porque digo, si voy a una audiencia incluso laboral, de viste causa, o una audiencia penal, eh, te lo tenés que poner porque si no podés sufrir una reprimenda que parezca tonta o ridícula de parte del juez que esté actuando. O sea, porque no estamos discutiendo cómo me he visto yo, estamos discutiendo otra cosa, pero a veces algún juez, sobre todo si son de la vieja escuela, son capaces de retarte, ¿por qué no fuiste con corbata? Que de hecho me ha pasado en algunos juegos. He salido airoso, pero no es bueno que eso suceda a lo mejor en el medio de un debate donde tenés sentado al cliente, tu señoría te reta por eso, el tipo piensa inmediatamente, chao, perdí el juicio. Si me condenan a 45 años es por culpa de este que vino de remera. Y no a lo mejor por el mocazo que se ha hecho. Pero, pero lo uso. ¿Pero por qué particularmente? Por una construcción de poder. O sea, se aparenta una posición y además la acentuamos con no solo los saberes que podemos haber adquirido, sino además con una vestimenta particular. Una vestimenta particular. Entendamos que todavía nosotros somos light, vamos de traje, saco y corbata. En otros países se ponen toga. Claro. O sea, de hecho, yo cuando me recibí en la universidad, bueno, yo me recibí de grande, pero si lo hubiese hecho en mi tiempo y forma, podía ir con un saco el día de la recepción. Ahora todos andan peleándose para ver quién se pone la toga y ese sombrero ridículo que se los dan ahí a la entrega de los títulos. Volvimos a la pre-reforma. ¿Qué te parece que sostiene eso? ¿Por qué se hace, digamos? Si vos decís que es ridículo y para mucha gente es ridículo, ¿por qué para otros no lo es? ¿O pensás que no lo es, digo? Porque les asegura su posición, el lugar en el que están. Se mantienen tranquilos y seguros. Digamos, pisan sobre tierra firme. Como un lugar de poder. Exactamente. A ver, el ser humano, o por lo menos para que podamos entendernos, tratamos de creer de que nosotros pisamos sobre suelo firme. Y mientras más firme parezca el suelo, más seguro estamos de que estamos pisando bien. O sea, no se nos ocurriría el milagro de Cristo caminar por las aguas a los humanos. O sea, nos parece descabellado. Por eso lo vemos como un milagro. Entonces, ¿qué es lo que nos hace creer que tenemos suelo firme? Y a veces puede ser la vestimenta. A veces puede ser la vestimenta. Eso me da
la certeza de mis conocimientos, sobre todo no solo para mí, sino para los otros, porque el poder no se ejerce hacia adentro mío, el poder es hacia afuera mío. O sea, yo con eso le impongo a otro mi poder Claro. y mi conocimiento, supuesto, ¿está? Supuesto, además. Ya lo damos por sentado que si tiene ese traje o viste de traje, es un tipo que sabe. Claro, Y en nuestra profesión se nota más. De hecho, estamos tan obligados a tratarnos como su señoría. Sacaron una ley para claro. que tengamos igual trato que un juez. ¿Por qué te parece que bueno, los abogados en particular y los jueces también, eh, merecen ese trato diferencial? Para la ley, ¿no? Para la ley. Me parece simplemente que es para garantizar ese dominio en la construcción de lo que se ha venido haciendo socialmente. O sea, y no para la sociedad de Córdoba, sino, a ver, nosotros formamos parte de un proceso, pues, si queremos llamarlo de evolución humana, donde se deben garantizar determinados estándares que incluso desde nuestra Constitución, porque somos abogados y ejercemos, decimos la igualdad para todos, lo cual es mentira, porque en realidad lo que estamos garantizando es para algunos una igualdad y para otros otra igualdad. Y tengo que dejar conforme a los que tienen otra igualdad por abajo de la mía, que se sientan tranquilos y conformes con que esa es su igualdad. Bien, Entonces, y una de las formas más fuerte, más dura con la que se puede construir poder es con la ley, bien. con la palabra de la ley. Tiene una fuerza performativa que cambia hasta nuestros cuerpos. Si lo pudiéramos ver, podríamos definir que hasta nuestros cuerpos cambian. Claro. Y eso es puntualmente lo que dice Michel Foucault, lo que estás diciendo vos. Sí, son muchos. O sea, no solo, Michel Foucault específicamente se dedicó al estudio de la medicina y del derecho, dentro de la psiquiatría, pero, a ver, Derrida dice lo mismo, o sea, que son más o menos de lo mismo contemporáneos, dos vertientes diferentes de acercarse al pensamiento crítico, pero el, el lenguaje de por sí ya tiene un valor performativo. De hecho, somos lo que somos por el lenguaje, no porque nos paramos en dos patas. No, nos paramos en dos patas cuando nos bajamos de los árboles, pero lo que hizo de nuestro cuerpo lo que es hoy fue el lenguaje. Se Bien, modificó la tráquea, se modificó toda la parte respiratoria, todo esto se modificó gracias al lenguaje. Eh, pero además, la ley, particularmente, la ley, la palabra de la ley, que funde de rito fundacional, tiene un poder terrible que no nos damos cuenta. O sea, pasa inadvertida pasa como natural entre nosotros. Pero el poder es terrible. Yo a veces les digo a los pibes, pensemos a ver lo que es ser mujer, incluso hoy, y pensemos lo que era ser mujer en 1950, que no hubo luchas, había feministas que venían desde los años 30, 20, luchando por el voto femenino. Sale el voto femenino, hay muchas que dicen que no, que está mal, muchas mujeres que dicen que no y que no quieren ir a votar, que está mal, que esto, que aquello, que asienten a ese patrón de que solo votaban los varones adultos y blancos y propietarios si hubiese podido ser, nada más que bueno, acá teníamos la ley del voto universal, y hoy por hoy no podemos escindir al término mujer del término voto. O sea, uno no puede pensar al cuerpo mujer como un cuerpo no votante. claro. ¿Y cuántos años pasaron? 50. Miremos el esfuerzo que tiene. ¿Y cuántas mujeres murieron pidiendo eso? En la historia argentina y en la historia mundial. Esa simple igualdad. Mm, Y lo logró la ley, de ponerlo de tal forma que los cuerpos son iguales.
son idénticos, en ese punto, en ese momento. Entonces, por eso la ley tiene ese valor tan grande. Perfecto. Porque reproduce ideología también, ¿no? Exactamente. O sea, a ver, el lenguaje no es algo natural, no es algo venido de los dioses o de algún dios en particular, ni es fruto de la evolución humana como algo natural, que tenía que pasar sí o sí. Todos los seres vivos tienen lenguajes. Evidentemente el nuestro es uno de los más complicados, pero el lenguaje solo es un medio que tenemos los seres vivos para poder comunicarnos con otros de iguales condiciones y tratar de comprender aquello a lo que llamamos realidad, ¿qué es? Pero no es ni la realidad, ni describe verdaderamente la realidad. O sea, es un buen invento que hicimos, que nos sirve para poder describir lo que llamamos realidad, pero que no es ni la realidad y ni siquiera permite muchas veces, incluso entre las partes, la comunicación tan cuerda que parece que debería ser como medio. Entonces, si el lenguaje es solo un medio y es un invento, quiere decir que alguien lo inventó. Y el que lo inventó y puso nombre a las cosas, tenía una intención, en que las cosas se llamaran así, no de otra forma. O sea, el primer ejercicio de poder es el nombre. El que nombra, manda. O sea, está claro que además la intención en la humanidad por todos los tiempos ha sido nombrar, apropiarse del el don del nombre. De hecho, para nosotros que hacemos derecho, hablamos de los infantes. Infante viene de infant, que no fona. Y en el derecho, ¿qué hacemos con los que no fonan? Los representa otro. Claro. Son los legos. Exactamente. Cuando uno no habla, hay otro que habla por él. Claro. Porque el que habla por él es el que está designado a la vez por el propio derecho para decir el derecho. Exactamente. Es el único que puede decir el derecho. No, sí. No azarosamente, ¿no? Porque si es también para garantizar que se diga sobre el derecho solo una cosa. Sí. Y en un sentido, y que se reproduzcan formas jurídicas siempre en el mismo sentido. Exactamente. Tiene Porque esa función. Si el derecho expresa ideología, tiene que garantizar que esa ideología subsista. Sí. Bueno, ahora bien, yo te pregunto, vos también me podés preguntar a mí porque es una charla, Dale. ¿eh? Sí. Si el derecho expresa una ideología concreta, y esa ideología, para vos o para o tu vecino, no es justa porque lo pone en una condición de desventaja, porque vulnera un derecho que él cree que tiene y que el sistema jurídico no reconoce, ese derecho podría ser por ende injusto. Sí. ¿Cómo se soluciona eso? Si es que se soluciona, ¿no? No lo estoy tirando, yo no lo sé. Yo lo veo por este lado. A ver, la justicia o injusticia de la norma está dado por una imposibilidad. No va a haber norma, por más que la hagamos pensando de la forma en que se nos ocurra a nosotros, que sea justa. En el mejor de los casos, se va a ajustar más a lo que queremos o a lo que deseamos. Pero justa no va a ser. O sea, es una cuestión de justeza y no de justicia. Porque es una imposibilidad. ¿Y por qué es una imposibilidad? Porque yo, para tomar decisiones, que es lo que nos lleva a la justicia, o nombrar, que es lo mismo, es una decisión, debo hacer un corte, tengo que hacer un cierre, tengo que hacer una clausura, una sutura. No puedo nombrar infinitamente y abiertamente siempre.
para poder nombrar las hojas, no puedo decir árbol, hoja, casa, lindo, cielo, techo, tengo que recortarlo. El recorte, que es la decisión, siempre es arbitraria. Siempre es arbitraria. Eso es lo que marca el poder. Depende quién ejerce esa decisión arbitraria, es cuanto más justa en términos de ajustarse será la norma, o más injusta en términos de ajustarse menos. Eso lo podemos ver desde yo como individuo o pensado como colectivos. Bien. Si yo lo veo como individuo, simplemente puede decir esto a mí me perjudica, pero probablemente hay un universo mucho más grande. A veces se toma la decisión por cantidad de seres humanos. Decimos, che, con esta norma vamos a favorecer a tantos seres humanos. No, pero a mí me desfavorece. Sí, pero es uno contra, no sé, 100.000 o uno contra 1.000.000. Y el que toma la decisión sopesa a lo mejor cantidades de seres humanos. A lo mejor no son tantos seres humanos y lo que sopesa son condiciones de vida, darle mejores condiciones de vida, ¿eh? A pesar de que perjudique a otro. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso de los muchachos que se retoban por este aporte solidario a las grandes fortunas. Dicen, no es justo, no sé, a mí no me perjudica. Son el 0,02% de la población argentina. Bueno, a lo mejor otros pensamos, y muchachos, no son tantos, tienen suficiente como para que vivan ustedes, sus tataranietos, sus tataranietos, sin trabajar, sin hacer nada. No es que van a agarrar la pala y van a cavar fosas para hacer oleoductos. Y tomamos la decisión y decimos, sí, lo van a pagar. A mi entender, sería más justo que no sea un aporte solidario, que sea un tributo como corresponde. Pero bueno, veremos cómo pasa después. Bien. Siempre va a estar la imposibilidad de la imposibilidad de la justicia. No hay posibilidad de justicia. Bueno, en esa posibilidad, esa imposibilidad de justicia, por el recorte que vos decís que se hace de la realidad, que es como una especie de corte de cámara, como si uno tuviera una Sí. cámara de foto y Uh-huh. decidiera tomar esta parte o aquella parte de la Uh-huh. realidad. Que de hecho la misma discusión está dentro del arte fotográfico, digamos, Sí. que está retratando. En el derecho pasa mucho que lo que se saca, lo que está dentro de cámara, es una cosa y lo que está fuera de cámara no existe directamente. Y en el Sí. sector de poder que existe dentro del derecho, porque el derecho, como estamos hablando, maneja poder concreto, porque son acciones puntuales de los individuos. ¿Cómo, por qué ocurre para vos que el derecho sí muestra una parte del poder, sí le saca la foto concreta a una parte del poder y otra parte del poder que lo sustenta de alguna manera, que lo genera, que hace, que crea derecho, que lo reproduce, directamente no existe como posibilidad? Porque es la trampa que es justamente la constitución del poder. Ya saliendo en el término de esto. Cuando volvemos de nuevo al nombre, que pasa lo mismo. Cuando yo nombro hago ese recorte, voy a marcar solo esa porción de poder. Pero para poder justificar todo eso tengo que ocultar todo lo otro. Si yo lo hago a conciencia, tengo que ocultarlo. Debo ocultarlo. Porque si no, ese nombramiento no tiene poder. Ese nombramiento va a ser un acto falso. Un acto sin posibilidad de seguimiento. Porque volvemos de nuevo, como son decisiones arbitrarias, es el ejercicio puro del poder a la hora de la decisión. Al decir decisiones arbitrarias, también tenemos que entender que son decisiones políticas. O sea, cuando uno toma una decisión, ya sea darle el nombre a una casa, a un árbol, a una mesa o la construcción de una ley, es una decisión política. Lo que se ha hecho durante los últimos años es ocultar que esa decisión y ese recorte es político. Por eso es arbitrario. Que además es contingente, pero no lo denuncio.
Porque si yo digo que es contingente y que puede ser ese u otro, pierde mi poder en el recorte. Bien, Y esa ha sido la función que ha tenido durante los últimos 4 siglos, por lo menos. El mantener oculto aquello que está fuera de foco, porque es lo que me garantiza la nitidez del foco. bien, clarísimo. Y en ese caso, si es político, si esa decisión es política, esa decisión es ideológica, de alguna manera. Todas las decisiones son ideológicas. No hay forma de que no haya decisión ideológica. ¿Y Es por qué? imposible la decisión ideológica. Pero, a ver, no, es imposible no para el derecho, es imposible para la matemática. Mm, Que no es un delirio de alguien que habla hoy con vos. O sea, si estudian física cuántica, mecánica cuántica, como se llama, se van a dar cuenta que lo que discutía Born y Heisenberg con Einstein incluso, ¿eh? Lo que estaban discutiendo era eso, el punto del nombre. claro, O sea, y después vienen otros tipos, como Gödel, que es el teorema de la incompletitud, que muestra que cuando hacemos un problema matemático y no tiene solución, porque no hay posibilidad de solución interna al mismo problema, porque de donde partimos en la matemática es un nombre que nosotros damos por verdadero desde el arranque. Cuando yo digo 2, yo doy por entendido que todo el mundo sabe qué es 2, y parece que el 2 es algo dado, natural, que están en las cosas, que están en, no sé, en los árboles que bajan del desarrollo de la biología. No, no, el 2 es un invento nuestro. Entonces, ese axioma, que es una verdad no revelada e indiscutible, es lo que hace que cualquier problema matemático no tenga solución y que para poderlo corregir tenga que agregarle nuevos componentes, lo que hace que ya no es el mismo problema, sino que es otro problema diferente. Y vuelve siempre lo mismo. Por eso está incompleto el círculo, porque no tiene sustentación dentro de sí mismo. Después lo dijo Maturana y Varela en la biología, con otras experiencias, pensando que nosotros atribuimos condiciones a los individuos y nuestros recortes pensar la vida como individuos en determinados medios. Y lo que Maturana y Varela plantean no es ni el medio ni el individuo, es algo mucho más complejo que va entre los dos. Y que cambia el ambiente cuando va cambiando el individuo. Y que pueden ocurrir cosas que no estaban previstas en ningún momento, en ningún comienzo. Justamente por esto, porque no era ni el individuo, ni el medio sumado al individuo. Cuando lo sumo, cambió. bien. Es una cosmovisión que tenemos nosotros porque venimos de una corriente de pensamiento eurocéntrica. Cuando vos decías que está siempre impregnado de ideología esa discusión, y es puntualmente ideológica la decisión de la toma del cuadro, ¿por qué dentro del derecho, no sé si coincidís, si coincidís, decime por qué dentro del derecho no se realiza puntualmente la discusión ideológica en cada una de las materias jurídicas y normas jurídicas? Por vago, y para poder sostener el poder en el que están sentados. Porque, a ver, Boaventura de Sousa Santos dice por ahí, ¿cómo es posible que el derecho sea aideológico o apolítico si parte de sujetos políticos que forman parte de partidos políticos que disputan políticamente para llegar a los congresos políticamente electos y políticamente debaten y discuten dentro del Congreso para sacar una ley? ¿Cómo es que esa ley no es política? Si yo revelo que eso no es político, creo que pierdo poder. Claro. Eh, ¿Cómo se Y inventó la pierde, Iglesia durante la Edad Media su poder? Con el oscurantismo. claro, pierde poder puntualmente lo que sostiene la ley. Sí, El porque puede estatus, ser cuestionada. claro,
sea, el problema que ha tenido Europa a la hora de pensar es que se preocupa más por el cuestionamiento que se le pueda hacer a ese derecho que por el derecho mismo. Tienen pensando una cabeza más de policía de control del derecho emergente que pensar en que lo fantástico sería que el derecho sea cuestionado y que pueda dar un salto más. Bien. ¿Y qué función cumplen los abogados entonces en esa maquinaria? Y Para hay de vos, todo. A ver, la gran mayoría es- eh, no estoy hablando amagan. no estoy hablando de vos No, puntualmente, no, 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 sino no. del abogado en términos generales, como institución, el abogado. Y a ver, el sueño sería que ayuden a la construcción de la justicia en términos de solución de problemas o conflictos. La realidad es que en el siglo XXI es una buena forma de ganar prestigio, fama, poder y dinero. Bien. Y si yo quiero ganar Y fama, no- poder y dinero, pocos que pretendan lo mismo. claro. Ahora, ahora, Porque si ahora somos bien, muchos los que... no te escuché la última frase. Que si somos muchos los que competimos, se hace difícil. Claro. Y no será que esa situación que se le da al abogado de poder ganar fama, poder y dinero, porque guarda, hay muchas profesiones dentro de la sociedad y no todas tienen esa posibilidad de ganar fama, poder y dinero. No. Vos seguramente tendrás amigos músicos, tendrás amigos actores, Uh -huh. que, que les resulta mucho más difícil llegar a esa situación de prestigio y de poder y de dinero. Pero porque la misma estructura económica no valora eso. ¿Por qué se paga más una cosa que otra? Es decir, en resumidas cuentas, ¿por qué gana más un abogado que un guitarrista, que un medio, ¿no? Estamos hablando en términos medios. Sí, 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 sí. Sí, Que un albañil, porque sostiene el porque el sistema. abogado tiene la función de sostener un statu quo. Un statu quo, garantiza la mantención de este Bien. sistema. O sea, si nosotros viviéramos en un sistema donde el abogado ganara lo mismo que el albañil y que el guitarrista, el abogado debería seguir teniendo la función de sostener que los guitarristas y los albañiles ganen lo mismo que él. Ahora bien, César, me pregunto. Y que no haya otro, aparte, porque en el medio hay algo que justamente eso que sustenta el poder, que es lo oculto en ese momento, que son los dueños de los medios de producción, en un sistema como el que estamos de acumulación, que son los que los abogados le garantizan que ellos sigan siendo los dueños de los medios. Entonces, para que eso, el albañil tiene que ganar menos y el guitarrista tiene que ganar mucho menos. ¿Y cómo hago yo para que alguien gane mucho menos y que a mí me deje ganar tanto? Y tengo que tener a alguien en el medio que sea capaz de sostener el sistema. Y obviamente va a estar mejor Bien. pago que los otros. O sea que podríamos llegar a la conclusión, ya que estamos Pero hablando fue un de. casi es un... Sí, me parece, yo cortaría la entrevista ya porque me pareció fantástico cómo lo describiste, pero quiero seguir hablando con vos. Así que te quería preguntar, como estábamos hablando sobre la teoría crítica puntualmente, y estoy especulando simplemente, podríamos llegar a sostener que todos aquellos que van garantizando un sistema puntual, una estructura económica puntual, ganan más. Y aquellos que no garantizan ese statu quo, el sistema como que los castiga ganando menos. No, ni siquiera es que no garantizan, lo garantizan ganando menos. Bien. Porque no va a haber albañiles, no va a haber tantos músicos y albañiles rebeldes al sistema. ¿Está? Va a O haber sea, como todos quieren formar aspirantes. parte del sistema. Está, exactamente, todos quieren formar parte del sistema, pero te dicen, mira, mientras pongas los ladrillos de esta forma vas a cobrar así. El día que hagas una casa así, ¡guau! Bueno, te premiamos y te subimos acá arriba.
Y lo mismo para el músico. ¿Entendés? César, ¿eso explica la existencia de aspirantes a reggaetoneros pobres? Sí, sí, sí. Sí, pero se den todos. O sea, nosotros en Córdoba tenemos nuestra música popular, que es el cuarteto, es lo mismo. Claro. Es exactamente lo mismo. ¿Eh? No, Y digo no pasan porque, del folclore. ¿Mm? claro, ¿por qué hago esta pregunta que parece medio insólita por ahí? Porque en realidad me parece muy interesante lo que decís vos. No es negro o blanco, no es que el que no cumple con una función concreta es desplazado, sino que hasta el que cumple, pero es aspirante, también Sí, es desplazado. Y sí, alimenta esa maquinaria. exactamente. Exactamente. Es como la vieja película de Wolf. ¿Mm? Todos los chicos que van cayendo en la trituradora de carne. ¿Mm? Sí, Funciona de esa manera. Hay alguien que en algún momento se arrogó la posibilidad del nombre, se ocultó, los dejó a otros que nombraran, pero él diciéndole por lo bajo, cuchicheando qué tenían que decir, se construyó toda una porción de poder, que es lo que llamamos la política, ¿eh? Que son los que nombran en nombre de otro, en realidad. Ellos no nombran en nombre suyo. Y entendamos no solo que nombran en nombre de los poderosos que manejan la torta, sino porque además hay un montón de grupos que luchan y organizan y ponen personas ahí para que nombren por ellos, ¿m? bien, Como pueden ser los movimientos populares. O sea, trabajamos para que vaya un tipo o una mujer y nombre por mí. O sea, queremos que digas esto, ¿eh? No otra cosa. Pero cuando se construyó todo eso, en ese relato de construcción que parece muy, muy lindo, muy hermoso, siempre te ocultan una parte, que parece que no es bueno saberlo. O sea, a ver, cuando hablamos de la Revolución Francesa, nos olvidamos de contar que guillotinaron 10.000 aristócratas durante la Revolución Francesa. No, no fue un papel por mesa de entrada. Y dijeron los reyes, uy, qué giles, ¿cómo no nos dimos cuenta? No, era así, ¿no? Los tipos claro. estaban convencidos de que era como ellos tenían que vivir y que los otros estaban para darle la vida que ellos merecían. Y los otros se quejaron. Ahora, hubo alguien que también contribuyó, que tal vez no puso la cara, ¿eh? O tal vez pusieron cuerpos y nombres, y después se corrieron. O sea, decimos que es la revolución burguesa. ¿Quién eran los burgueses? Los burgueses eran los tipos que comerciaban, que acumulaban oro, que se lo daban al rey en su momento y que obtenían prebendas de ese oro. Pero Bien. que claro, corrían siempre un riesgo. El rey podía una mañana levantarse y decir, Raspanti me miró feo y para mí eso merece la pena de muerte. Su señoría, no hay ley, pero no se haga problema, la hacemos ya. Y guillotinan. Claro. Mirar al rey está mal, pero lo miró ayer, no importa, no importa. O sea, decidieron darse una garantía, porque hoy el rey era deudor, pero mañana se podía levantar como acreedor. Bien. Entonces, eso fue parte del cambio. Y no lo contamos porque no suena lindo decir que los burgueses pelearon por la república matando gente. Entonces, Bien. parece que el Che Guevara es asesino, pero Robespierre no. Claro. Y Robespierre tiene las manos limpias. eso es lo que la teoría crítica nombra como el paralusión-elusión, ¿no? Que se Sí, alude a una cosa, se alude a una cosa y se elude otra. Y de esa manera se exactamente. narra. Sí. Es lo que venimos Y, hablando. y, y muchas veces se narra a propósito y muchas veces se narra de esa forma porque no hay otra forma de narrar. Bien, La teoría crítica lo que hace es encontrar, Foucault va a encontrar con la arqueología y cómo se construyeron históricamente esos discursos. ¿Eh? Y con el estudio del poder, cómo se fue asentando en ese mismo discurso el poder y se naturalizó. Derrida lo va a hacer la deconstrucción. Va a agarrar un texto, lo va a leer y va a empezar a encontrar los huecos de lo que es indecible por el que dice,
hay dentro y que hace que eso que diga termine diciendo, podrías haber dicho cualquier otra cosa, fíjate. Pero no dijiste esto por esto, por esto, por esto, por esto. Ocultás esto. Derrida en una parte discutía con Lévi-Strauss. Lévi-Strauss era un antropólogo. El modelo típico del antropólogo cuando se la empieza a poner como ciencia, que era el tipo que iba, se sentaba en el medio de la África, seguía la tribu, anotaba todo calladito. Y en un texto había estado siguiendo un grupo de una tribu nómade durante mucho tiempo, y bueno, él escribe todo su libro y en su libro dice, no tienen escritura, solo unas calabazas pintadas. Y Derrida cuando le habla a Levi Strauss le dice, tu definición de escritura es la que acabas de poner. Claro. O sea, vos definiste que era escritura, por eso no la tienen. Bien. Tal vez sí tienen escritura, no la tuya. Y eso pasa siempre inadvertido. Y tal vez no es que Levi Strauss lo hizo a propósito para ocultarlos a los pueblos como analfabetos. Simplemente que para su concepción, no escribir como yo es no saber escribir. Claro. Porque ya había nombrado de una manera lo que es escribir. Exactamente. Yo les cuento a veces a los pibes, una vez me tocó un caso muy, muy particular, tonto, que era una empleada doméstica que trabajaba para una casa por allá por la zona norte, y cuando estábamos preparando el telegrama ley, le pregunto dónde trabajaba dónde ejercía su trabajo, vivía la patrona, y me dice, no sé, como si dijera Sebastián de los Huesos. Entonces yo le digo, ¿hueso? Sí, sí, hueso. Se escribió el telegrama ley, vino rebotado 3 veces. ¿Qué le pasa al correo? Fuimos por ministerio, vino rebotado, nadie lo encontraba. Así que, ¿qué opté? La llevé a la señora un día en el auto. Vamos, dígame por acá. ¿Por qué está acá? Acá doble a la izquierda, doble a la izquierda. Conta 1, 2, 3, 4 cuadras. Acá doble a la derecha. Cuando llego el cartel decía hueso, con G. Claro. O sea, mi arrogancia había hecho que solamente existiera el hueso. Claro. Y para la señora con G. Claro. Son cosas simples, pero que te hacen ver justamente el lugar en el que te paras. Incluso tratando de ser bueno, estás obligado a hacer mal las cosas. Estás obligado a errar. Me encanta, yo quiero quedarme con esa frase. Incluso, queriendo ser bueno, está obligado a hacer malas cosas. Sí, Por un sustrato ideológico también, que habitas. sí, sí. Sí, porque, a ver, hacer mal las cosas es la única posibilidad que tenemos. Yo quiero cerrar acá la entrevista como si fuera un psiquiatra, viste que cuando Sí, estás en una sesión te dice, acá, es como que cuando llegamos a la acá. verdad, acá, la cerremos acá. La cerremos acá porque me parece el mejor momento de todo. Bueno, César, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por haber tenido la generosidad de compartir tus experiencias, tu vida, parte de tu vida, y tu conocimiento puntualmente. Así que te agradezco enormemente. no, gracias a vos, cabezón. Y lo que necesites. Bueno, Abrazo, loco. un abrazo grande. Chao. Bueno, tuvimos entonces con César Toc, que fue develando de manera muy interesante diferentes aspectos de la teoría crítica.